Hola a todos, es un placer poder compartir con ustedes en el día de hoy agradeciendo a la Sociedad Cubana de Imagenología por esta invitación. Hoy impartiremos una charla sobre la utilidad del TAC multicorte en el diagnóstico y estadiamiento del carcinoma de laringe. Para tener una idea de lo que vamos a tratar hoy, vamos a hacer una breve reseña histórica de la enfermedad. Estudiaremos las generalidades y la epidemiología. Identificaremos los principales factores de riesgo. Haremos un recuento anatómico con su correlación tomográfica y estudiaremos los hallazgos tomográficos y clasificación TNM para el cáncer de laringe. En 1896, después del gran descubrimiento de los rayos X por Röntgen, Mark Introin hizo las primeras exploraciones de la laringe. Ya en 1898 se hacían los primeros estudios sobre osificación por Chile. En 1913, Toss y Perry publicaron trabajos sobre sífilis y tuberculosis laringea desde el punto de vista radiológico, al mismo tiempo en que se registraba un avance en los trabajos de radioterapia del cáncer laríngeo, el radiodiagnóstico progresaba incesantemente. En 1936, Félix Le Bourget de Montevideo tomaba la primera tomografía laringea, publicando su famoso libro sobre radiología del cáncer de laringe y presenta tomografías, las cuales fueron observadas en el segundo Congreso Interamericano de Radiología con sede en La Habana, Cuba, en 1946. ¿Qué debe tener presente el radiólogo que va a cooperar en el diagnóstico de los tumores malignos de la laringe? Primero, debe recordar con precisión la anatomía radiológica de la faringolaringe por las íntimas relaciones de estos dos órganos. Debe saber escoger adecuadamente el examen radiológico ideal, base de la interpretación radiológica, y debe saber cómo hacer adecuadamente la interpretación de los estudios realizados. El cáncer de laringe representa la neoplasia maligna más común de las vías aerodigestivas. Es una neoplasia sujeta a considerable interés debido a que el tratamiento tradicional en etapas avanzadas suele asociarse a la pérdida del órgano. El cáncer de laringe constituye el 5% de todos los tumores malignos, siendo el 28% de los tumores de localización en cabeza y cuello. Su ubicación más frecuente es la glotis con un 65%, seguida de la supraglotis con un 34%, y la subglotis con un 1%. Las edades que más afecta el cáncer de laringe son entre 61 y 70 años, siendo el sexo de mayor incidencia el masculino, con el síntoma más frecuente la disfonía. En Cuba resulta una de las tasas más altas de América, siendo la región glótica la más afectada. En Europa, la mayor incidencia se encuentra en la región supraglótica. Esta enfermedad produce gran impacto sobre la calidad de vida del paciente, con una tasa de sobrevida de 5 años que no supera el 50 a 60%. Dentro de los principales factores de riesgo tenemos el consumo de tabaco como el factor de riesgo más importante para el cáncer de cabeza y cuello. La mayoría de las personas con estos cánceres presentan un historial de fumar o de otra exposición al tabaco. El consumo moderado o elevado de bebidas alcohólicas es otro de los factores de riesgo más importantes. Las personas que consumen tabaco y alcohol tienen el mayor de todos los riesgos. La alimentación deficiente también es uno de los factores de riesgo, ya que se habla que la deficiencia de algunas vitaminas y proteínas es propenso a padecer la enfermedad. La infección por el virus del papiloma humano, ya que parece ser un factor en algunos cánceres de la garganta, tal como algunos cánceres de amígdala y cánceres de la hipofaringe. La exposición en el lugar de trabajo, pues las exposiciones intensas y prolongadas al aserrín, a los vapores de pintura, a ciertos productos químicos utilizados en la industria metalúrgica, la petrolera y en la de los plásticos y textiles puede aumentar el riesgo del cáncer de laringe. Existen otros factores de riesgo que debemos analizar. El género, por ejemplo, es aproximadamente 4 veces más común en hombres que en mujeres. Esto es probable debido a que los factores de riesgo principales como el hábito de fumar y el consumo excesivo de alcohol
son más frecuentes en los hombres. La edad. Por lo general, estos tumores tardan muchos años en formarse, por lo que no son comunes en personas jóvenes. Más de la mitad de los pacientes con estos cánceres tienen 65 años o más cuando se les detecta la enfermedad por primera vez. La raza. Estos tumores son más comunes entre personas de raza blanca y de raza negra que entre los asiáticos y los hispanos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es otro de los factores de riesgo, ya que el material ácido que regurgita desde el estómago daña la mucosa de la garganta, produciendo una degeneración de la misma. La laringe es una parte del aparato respiratorio que se sitúa entre la faringe y la tráquea y por tanto forma parte de las vías respiratorias superiores. Es un órgano hueco que se localiza en el cuello, en su parte media y en la región anterior tras la musculatura cervical, más corto en las mujeres con una longitud promedio de 44 milímetros en el hombre y 36 milímetros en mujeres, y está formado por el hueso hioides, la epiglotis y 9 cartílagos, estando todos articulados, revestidos de mucosa y movidos por músculo. Su principal función es la de proteger la entrada de las vías respiratorias inferiores e interviene en la producción de la voz. La mucosa de la laringe está formada por células planas llamadas escamosas, por lo que el tumor derivado de ellas se denominará carcinoma escamoso o epidermoide. Estas células recuerdan a las de la piel o la epidermis y es el tipo de cáncer más frecuente en esta localización. La laringe está formada por 9 cartílagos, 3 impares que son el tiroides, la epiglotis y el cricoides y 3 pares que son los aritenoides, los corniculados y los couniformes. El cartílago tiroide tiene forma de concha y es el más largo. Consta de 2 láminas de 3 centímetros de largo que se fusionan anteriormente para formar la prominencia laringea o manzana de Adán. Los bordes libres posteriores se proyectan en los cuernos superiores e inferiores. Los cuernos superiores del cartílago tiroides son punto de referencia anatómica para el bloqueo de los nervios laringeos superiores. Los cuernos inferiores se articulan con el cartílago cricoides. La epiglotis es un cartílago único de forma oval. Descansa detrás de la base de la lengua y el hueso hioides. El margen inferior más angosto se une por medio del ligamento tiroepiglótico a la base del cartílago tiroides. La epiglotis también se une a la lengua mediante los pliegues lateral y medial glosoepiglóticos. La depresión a ambos lados de estos pliegues se denomina valéculas. El ligamento ilioepiglótico conecta la superficie anterior del epiglotis a la superficie posterior del cuerpo del hueso hioides. El cartílago cricoides tiene forma de anillo de sello. El arco anterior mide 5 a 7 milímetros de alto, mientras que en su segmento posterior la lámina mide de 20 a 30 milímetros. El cricoides se puede palpar con facilidad inmediatamente por debajo del cartílago tiroides, al cual se une por medio de la membrana cricotiroidea, siendo punto de referencia para la cricotiroidotomía, la ventilación transtraqueal y la intubación retrógrada. El borde superior del cricoides se encuentra a aproximadamente 15 milímetros de las cuerdas vocales verdaderas. El margen inferior está a nivel de la sexta vértebra cervical y se une a la tráquea por medio del ligamento cricotraqueal, sitio opcional para las intubaciones retrógradas. El cricoides, gracias a su forma de anillo completo, sirve para comprimir posteriormente el esófago contra los cuerpos vertebrales, que es la llamada maniobra de Selig, disminuyendo el riesgo de regurgitación y de aspiración pulmonar. Los cartílagos aritenoides tienen forma de pirámide y se articulan con la parte superior del cartílago cricoides. Los cartílagos corniculados y cuneiformes se articulan con la parte superior del aritenoides en continuidad con el pliegue ariepiglótico para formar 2 prominencias en la parte posterior de la rima glotidis. En esta diapositiva observamos varios esquemas en varios cortes y planos donde vemos los diferentes cartílagos de la laringe. Tenemos una vista lateral en la parte superior izquierda y una vista frontal en la parte superior derecha, donde vemos en color azul el hueso hioides, en color malva la epiglotis, en color amarillo o naranja el cartílago tiroides, que es el más grande,
En color rojo pequeñito tenemos los cartílagos aritenoides, los cuneiformes y los corniculados, y en color gris tenemos el cartílago cricoides. A continuación podemos ver que la laringe la podemos dividir en tres regiones principales: la región supraglótica, la región glótica y la región subglótica, que nos permite, dentro de los cánceres de laringe, se hable también de los tumores supraglóticos, tumores glóticos o tumores subglóticos. La región supraglótica es la zona que va desde el orificio superior de la laringe hasta la región de las cuerdas vocales, y sus principales estructuras son la epiglotis suprayoidea, el repliegue ariepiglótico, el aritenoides, la epiglotis infraeioidea y las bandas ventriculares. La región de la glotis está formada por las cuerdas vocales verdaderas, permite modular el espacio aéreo, permitiendo así la emisión de la voz. Sus principales estructuras son las cuerdas vocales, la comisura anterior y el espacio posterior. La región subglótica se extiende desde la región glótica hasta la unión con la tráquea y se considera ya parte de las vías respiratorias inferiores. A continuación observaremos algunos esquemas de las estructuras de la laringe y su correlación anatómica por tomografía. En el esquema del lado derecho observamos la relación anatómica con algunas estructuras del cuello, como la orofaringe y el esófago, observando además la epiglotis, que es una membrana cartilaginosa situada transversalmente en la parte superior de la laringe, en su unión con la faringe. La epiglotis permanece abierta para permitir el paso del aire, pero cuando lo que atraviesa la faringe son alimentos, se cierra para evitar su caída al aparato respiratorio y facilitar su tránsito hacia el esófago. A la derecha tenemos una reconstrucción coronal de tomografía donde observamos la epiglotis. Internamente, la laringe se encuentra tapizada por mucosa ciliar, lo que sigue siendo un mecanismo de purificación y acondicionamiento del aire. En su porción superior, esta mucosa forma dos parejas de pliegues que protruyen a la luz. El primer par se conoce con el nombre de cuerdas vocales vestibulares o falsas, y el par inferior son las denominadas cuerdas vocales verdaderas. Estas últimas son las responsables de la fonación y el lugar donde se encuentran ubicadas dentro de la laringe se llama glotis. La fonación tiene lugar gracias al paso del aire expirado a través de la glotis, que se estrecha y hace vibrar las cuerdas vocales. A la izquierda tenemos esquemas de las cuerdas vocales abiertas y cerradas durante la respiración y la fonación. A la derecha observamos cortes tomográficos donde observamos la epiglotis, las valéculas, los senos piriformes, y en la imagen superior está señalada con el número 2 la cuerda vocal. En esta imagen contamos con cortes axiales de tomografía y reconstrucción coronal y sagital de la región supraglótica, donde observamos varias estructuras. En los dos cortes axiales superiores observamos el hueso ioides, el vestíbulo laringio, las valéculas, la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos. En la reconstrucción sagital vemos la epiglotis y la grasa preepiglótica, y en la reconstrucción coronal observamos el cartílago tiroides. A continuación tenemos otros cortes y reconstrucciones de tomografía de la región de la glotis y la subglotis. A la izquierda observamos un corte axial donde vemos la comisura anterior, el cartílago aritenoides, el cartílago cricoides y la comisura posterior. En la reconstrucción sagital, donde vemos la región de la glotis, y en la reconstrucción coronal observamos las cuerdas vocales verdaderas. A la derecha tenemos corte axial y reconstrucción coronal de la región subglótica, donde observamos el cartílago cricoides. Después de haber estudiado las principales estructuras anatómicas de la laringe, vamos a comenzar a hablar sobre el cáncer de laringe. La mayoría de los tumores de laringe corresponden a carcinomas escamosos, seguidos por infiltración por contigüidad de adenopatías o carcinomas primarios que se originan en las estructuras adyacentes,
como pueden ser el carcinoma broncogénico o las neoplasias tiroideas, siendo más frecuentes. Y menos frecuentes por neoplasias no escamosas primarias de la laringe, como pueden ser los sarcomas, los linfomas y los tumores de las glándulas salivares. Las lesiones metastásicas en la laringe son extremadamente raras y la mayoría de los pacientes con una neoplasia de laringe debutan con una masa cervical debido a la presencia de metástasis ganglionares en el momento del diagnóstico, disfagia o dinofagia y otalgia, aunque también se pueden presentar con pérdida de peso y voz ronca. En 1956, el Comité de Clasificación del Sexto Congreso Internacional de Radiología, con sede en Copenhague, aceptó la siguiente clasificación de las neoplasias laringias, con base clínica, radiológica y endoscópica, dividiéndolas por regiones: la región supraglótica, la región glótica y la región subglótica. En cualquiera de estas localizaciones se distinguen 4 grados. El grado 1, que es un tumor superficial afectando la mucosa, la movilidad se encuentra conservada, no hay ganglios palpables y el diagnóstico clínico lo mejoran la endoscopía y la radiología. El grado 2 es un carcinoma infiltrando estructuras laringeas internas, lo que se aprecia por endoscopía, tomografía y rayos X lateral, con movilidad disminuida y ganglios palpables. El grado 3, las lesiones se extienden hacia atrás de la laringe y se palpan ganglios movibles. Y el grado 4 son lesiones extensas que están afectando intensamente las estructuras laringeas con una movilidad abolida y ganglios fijos. ¿Cómo interviene la tomografía multicorte para el estudio en el cáncer de laringe? El estudio por imagen de las neoplasias de laringe permite hacer una correcta estadificación, determinando el origen y extensión locorregional y además un correcto seguimiento tras el tratamiento. El papel fundamental de la imagen en la estadificación de estos tumores consiste en identificar la invasión de los espacios anatómicos submucosos y extralaringeos. La tomografía multicorte permite la adquisición de la imagen en tiempos muy cortos, con lo que se consiguen estudios con alta calidad diagnóstica suficiente, aún en pacientes que son poco colaboradores. Se realiza tras la administración de contraste y flujo variable, con un protocolo monofásico o bifásico. La adquisición debe incluir desde el paladar duro hasta el manubrio external, con cortes menores de 1 milímetro que permitan realizar reconstrucciones multiplanares. La adquisición debe ser paralela a C3-C4 para tener un plano adecuado de los ventrículos y cuerdas vocales. En esta imagen tenemos los diferentes planos utilizados para realizar los cortes de tomografía con sus correspondientes reconstrucciones. Aquí a la izquierda tenemos el plano axial, que es paralelo al plano glótico a nivel de C5-C6, desde la base de la lengua hasta los primeros anillos traqueales. Tenemos la reconstrucción coronal y la reconstrucción sagital. A continuación vamos a observar diferentes cortes axiales de tomografías normales de la laringe para poder identificar mejor las estructuras principales. En este corte axial, que pasa por el hueso ioides y el borde libre de la epiglotis, tenemos con el número 1 el cuerpo del ioides, con el número 2 la epiglotis, con el número 3 la arteria carótida, con el número 4 la vena yugular interna y con el número 5 la glándula maxilar. En este corte axial, a nivel de las valéculas y la región de los 3 repliegues, tenemos con el número 1 las valéculas, con el 2 la luz laringea, el 3 el seno piriforme, el repliegue ariepiglótico, el ligamento faringoepiglótico, 6 y 7 ligamentos glosoepiglóticos lateral y medial, el 8 el hueso ioides, el 9 el músculo esternocleidomastoideo, el 10 la glándula submaxilar, el 11 el asta superior del cartílago tiroides, el 12 la epiglotis, el 13 la arteria carótida y el 14 la vena yugular interna. A continuación tenemos otro corte axial a nivel del cartílago tiroideo y parte inferior de la cerda preepiglótica, donde podemos observar otras estructuras como la escotadura tiroidea, la porción inferior de la cerda preepiglótica, el pie de la epiglotis, el músculo infraioideo, el espacio paralaringio,
el ligamento ariepiglótico, el cartílago tiroideo y el seno piriforme. Otro corte axial a nivel de la parte alta de las bandas ventriculares, las que son más delgadas y más hipodensas que las cuerdas vocales. Tenemos la unión de la lámina tiroidea, el ligamento tiroepiglótico, el cartílago tiroideo, el espacio graso paralaringio, el seno piriforme, la arteria carótida y la vena yugular interna. Por último, tenemos un corte a nivel de la subglotis y cartílago cricoides, donde observamos la membrana cricotiroidea, el arco cricoideo posterior calcificado, el asta inferior del cartílago cricoides, la laringe, la glándula tiroides, la arteria carótida, la vena yugular interna y la región subcomisural anterior. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos en el cáncer de laringe? Para eso tenemos también la clasificación TNM. En la clasificación TNM decimos que T es un tumor que no puede ser evaluado, T0 no hay evidencia de tumor primario y T in situ, que es el carcinoma in situ. Ahora vamos a dividirlo por regiones, como ya habíamos explicado anteriormente. La región de la supraglotis tenemos el T1, que es un tumor limitado a una subregión. El T2 es un tumor que invade más de una región adyacente a la supraglotis, la glotis o región fuera de la supraglotis. Mucosa de la base de la lengua, valécula, parte medial del seno piriforme, sin fijación de la hemilaringe. El T3 es un tumor limitado a la laringe con fijación de la hemilaringe o que invade cualquiera de las siguientes estructuras: el área posterior cricoidea, el espacio preepiglótico o infiltración profunda de la base de la lengua. El T4 es un tumor que infiltra el cartílago tiroideo y se extiende a partes blandas del cuello, tiroides, esófago o una de ellas. En la región de la glotis tenemos que el T1 es un tumor limitado a las cuerdas vocales, que puede interesar la comisura anterior o espacio posterior con movilidad laríngea conservada. Dentro del T1 tenemos el A, que es limitado a una cuerda vocal, y el B, que interesa ambas cuerdas vocales. El T2 es un tumor que se extiende a la supraglotis, subglotis, y produce daño o paresia de la movilidad laríngea, o una de ellas. El T3 es un tumor limitado a la laringe con fijación hemilaringea. Y el T4 es un tumor que invade el cartílago tiroideo y o se extiende a otras partes, como la tráquea, el tiroides, la faringe y partes blandas del cuello. En la región de la subglotis, el T1 es un tumor limitado a la subglotis, el T2 es un tumor que se extiende a una cuerda vocal con movilidad normal o dañada, el T3 es un tumor limitado a la laringe con fijación hemilaringea y el T4 es el tumor que invade el cartílago cricoideo, el cartílago tiroideo y se extiende a otras áreas fuera de la laringe, como la tráquea, el tiroides, el esófago, las partes blandas del cuello o una de ellas. En cuanto a la letra N de la clasificación TNM, que corresponde a los nódulos linfáticos cervicales, tenemos que el NX son nódulos que no pueden ser evaluados. El N0 no hay evidencia de nódulos regionales. El N1 hay presencia de un solo nódulo homolateral de 3 centímetros o menos en su mayor dimensión. El N2 es un nódulo único homolateral de más de 3 centímetros y menos de 6 centímetros o múltiples ganglios homolaterales no mayores de 6 centímetros o bilaterales o contralaterales no mayores de 6 centímetros en su mayor dimensión. El N3 es un nódulo único o múltiple mayor de 6 centímetros. En cuanto a la M de la clasificación TNM, sabemos que son las metástasis, que la MX no puede ser evaluada metástasis a distancias, M0 es que no existen metástasis a distancia y M1 es que hay metástasis a distancias. A continuación vamos a observar algunas formas de presentación radiológica de las neoplasias de laringe. En la figura A tenemos un corte axial de tomografía, donde observamos engrosamiento del pliegue ariepiglótico y mucoso anterior del seno piriforme derecho.
En la figura B observamos otro corte axial donde observamos engrosamiento concéntrico fino de la mucosa del seno piriforme. En la figura C observamos una lesión tumoral con extensión profunda de la pared del seno piriforme derecho. En las figuras D observamos un corte axial de tomografía con una reconstrucción sagital donde tenemos un engrosamiento concéntrico localizado de la pared laríngea posterior. Y en la figura E tenemos una reconstrucción coronal de tomografía donde observamos una masa laríngea con extensión al esófago cervical e invasión del lóbulo tiroideo derecho. Vamos a continuar observando otras imágenes con lesiones tumorales de la laringe. En la figura A tenemos una fibrolaringoscopía donde existe engrosamiento de la mucosa del seno piriforme derecho. Tenemos la figura B y C que son cortes axiales y reconstrucción sagital, donde vemos que esta lesión no tiene extensión en profundidad, pero sí existen múltiples adenopatías en los niveles 2A y 3, para una clasificación TNM de T1, N2B, M0. En esta diapositiva observamos en la figura A una fibrolaringoscopía donde existe una tumoración esofítica en el seno piriforme derecho con afectación del pliegue ariepiglótico. En la figura B, C y D son cortes axiales de tomografía donde se confirma la tumoración observada en la fibrolaringoscopía y vemos adenopatías de aspecto secundario a nivel 2A derecho que son mayores de 3 centímetros para una clasificación TNM de T2, N2A, M0. En esta imagen tenemos 3 cortes axiales y una reconstrucción coronal de tomografía donde observamos en la imagen A una afectación concéntrica de la pared posterior de la laringe. En la imagen B tenemos una extensión de la lesión a la laringe postcricoidea. Y el C y D vemos que la lesión se extiende al esófago cervical para una clasificación TNM de T3, N0, M0. Aquí tenemos varios cortes axiales de tomografía, siendo el último en ventana ósea, donde observamos en el corte A adenopatías laterales cervicales a nivel 2A menores de 3 centímetros, secundarias a una masa laringea izquierda con extensión a la orofaringe, visualizándola en los cortes B y C. En los cortes D y E tenemos extensión de la lesión a la hemilaringe izquierda y a la musculatura extralaringea. Y en el corte F visualizamos esclerosis del cartílago izquierdo que atraviesa la lesión para una clasificación TNM de T4, N2B, M0. Observamos otros cortes axiales de tomografía donde visualizamos adenopatías bilaterales secundarias a neoplasia del seno piriforme derecho con extensión a los cartílagos laringeos para una clasificación TNM de T4, N2C, M0. Para concluir, debemos recordar que el cáncer de laringe es una patología de gran impacto en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, con un perfil epidemiológico relativamente estable. La tomografía multicorte es la técnica de elección en el estudio de la laringe, donde el carcinoma escamoso constituye la neoplasia más frecuente, siendo una herramienta muy importante que mejora significativamente el estadiamiento del paciente con enfermedad tumoral de cabeza y cuello. La clasificación TNM y la clasificación por estadios sigue siendo fundamental para la decisión terapéutica, especialmente en un contexto en el que nuevas alternativas terapéuticas están siendo evaluadas para el manejo del cáncer de laringe avanzado. El radiólogo debe estar familiarizado con los diferentes patrones de lesiones neoplásicas de la laringe y su diseminación para poder establecer un adecuado estadiamiento. Es necesario realizar el diagnóstico lo más precoz posible para evitar complicaciones al paciente y mejorar su calidad de vida. Con estas conclusiones terminamos la conferencia de hoy. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.